Bueno, vamos a dar comienzo al mensaje de esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo, porque las Escrituras dicen que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a dar lectura a una escritura que trata de buscar. Las Escrituras nos enseñan que el que busca halla. Y vamos a tocar este tema porque es bastante importante en estos tiempos que son difíciles, donde los hombres ya no buscan a Dios. Vamos a ubicarnos en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 27. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Palpando. ¿Sabe lo que es palpar? Palpar es tocar. Tocar. Es sinónimo de pregunta. Porque el ciego toca con sus dedos, toca para ver si hay algo ahí. Y cuando encuentra una muralla, se va por ella. Porque la muralla lo guía. A ver si palpando lo hallan. Porque no está lejos de ellos. Bueno, si no entendemos esto es porque nadie lo explica de la forma simple, sencilla. Primero, Dios es espíritu. Y el espíritu se manifiesta y se manifestará en carne. Por lo tanto, Dios mora en el que Él escogió. Y cuando usted lee las Escrituras, palpando, dicen las Escrituras, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, palpando puedan hallarle, es porque es tocante. O sea, Dios nos está hablando de que Él se le puede hallar en aquel que Dios escogió. No en una sinagoga, sino que en un templo de Dios. Templo de Dios, porque las Escrituras dice, vosotros sois templo del Dios Altísimo. El Señor se ha de manifestar en un varón, al cual Dios escogió. Puedan tocarlo, a ver si hallan a Dios. Esta hora es importante porque yo no me puedo jactar de nada. Dice que el que no se alabe uno, sino que sea el otro el que lo alabe. Que no te alabe tu propia lengua. Y el varón de Dios se conoce por las revelaciones que hay en él, por la claridad. Entonces, si usted no entiende esto de la manera más simple que Dios se lo pueda explicar a través de este instrumento que Dios ha tomado, este instrumento vil, porque a eso vino Dios al mundo, a lo vil del mundo, a lo menospreciado, para avergonzar a los sabios. Por lo tanto, Dios se manifiesta, y ese es el poder de Dios, y esa es la misericordia de Dios, y ese es el milagro que Dios hace, que de un vil, de un menospreciado, Dios hace un instrumento para hablarle a los hombres, para explicarle las cosas sencillamente.
No hablarles en parábolas, sino claramente, como dijeron sus discípulos. Ahora nos hablas claramente. Entonces, Dios se tiene que manifestar, pero hay que buscarlo mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Vamos a poner el argumento inmediatamente. Usted no puede buscar a Dios en Pablo manifestándose en carne, porque Pablo ya en carne no existe. Solamente están sus cartas y sus escritos. Pero usted no puede tocar. No puede palparlo a menos que encontrara los huesos por ahí, toque sus huesos. Pero sí se puede manifestar en alguien que Dios ha escogido, que imita a Pablo, como Pablo dice, yo imito a Cristo. Él era imitador de Cristo, por lo tanto debemos imitarlo a él. Y Dios ha escogido para estos tiempos varón, en el cual él hablar a los hombres con mucha sencillez, no obstante que con gran revelación. Con gran revelación, pero con sencillez para que los hombres puedan entender el mensaje. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará. Él dijo, vosotros sois templo del Dios Altísimo. Dice que Dios se manifestó, se manifiesta y se manifestará en carne. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Quién sabe qué es el Cristo? No lo saben, porque no escuchan al varón que Dios ha escogido para aclararle estos misterios. Porque son misterios que deben ser aclarados. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por algo está en esa escritura. Hay otra escritura que dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Para que Dios nos dé el crecimiento, para llegar a la estatura de varón perfecto, semejante a Cristo. Por lo tanto, querida persona, hermano que está oyendo, debemos salir ya de la religiosidad, de pensar que lo sabemos todo, de pensar que conocemos a Dios y no lo conocemos. El misterio de la piedad es un misterio que yo no he escuchado con claridad explicarlo a nadie. El misterio de la piedad, que está en la carta que envió el apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta, capítulo 3, verso 16, dice que Dios se manifestó en carne. ¿Sabe lo que eso significa? Porque Dios no es hombre. Dios es espíritu. Y el espíritu es la palabra. Pero hay dos palabras. Una es la palabra de Dios y la otra es la serpiente que siempre ha engañado. El dragón, la serpiente antigua, el falso profeta, son los instrumentos de Satanás. Pero así también hay instrumentos de Dios para aclarar las escrituras. Por lo tanto, hay dos espíritus. Uno es el Espíritu Santo y el otro es el espíritu de error. Muchos hablan y sale de su corazón el espíritu inmundo, el espíritu de error. No obstante que también sale el Espíritu Santo. Porque como decía una de las cartas, que de una llave no pueden salir dos aguas. Pero ocurre así, que en el religioso cita la palabra de Dios, pero la interpreta a su propio antojo, para perdición de sí mismo. Y los que oyen y entregan ese mensaje equivocado, hacen caer a otros. No lo que entra
contamina al hombre, sino lo que sale. Cuando entra usted no lo contamina, pero cuando usted lo dice, el error, sale de usted el error, entonces los que le oyen son contaminados. Por eso que es importante que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Por eso que es importante que dejemos la soberbia de creer que conocemos a Dios. Porque eso no es posible, porque Dios no puede ser burlado y Él sabe quién es el que Él escogió para dar a conocer sus misterios. Y los que Dios no ha escogido solo se han levantado en su soberbia, diciéndose ser alguien, diciendo saber, como los fariseos que dijeron ver, y el Señor le dijo, porque decís ver, vuestro pecado permanece en vosotros. Porque si dijeran que no saben, no habría pecado en ellos. Porque cuando se refiere a la ceguera, se refiere a la ceguera del desconocimiento de los misterios de Dios. Porque el único que puede abrir los ojos del entendimiento es Dios. No hay nadie más. El hombre no puede abrir los ojos solo. Él abre sus ojos carnales, pero los ojos espirituales solamente los abre Dios. Y Él escogió a alguien para hablar. Y ese es el Hijo de Dios. La Escritura dice que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron y creen en su nombre, dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Y si hijos, conocen los misterios del Padre. Por eso la Escritura dice, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo. El misterio de la piedad lo conoce Él. Y a quien Él lo quiera revelar. El varón de Dios quiere revelar, quiere aclarar las Escrituras. Pero ¿dónde está el que oye? Y no tan solo oye su palabra, sino que la pone por obra. Porque es fácil oír y decir, amén, gloria a Dios. Pero si usted no hace, no cumple las Escrituras, no cumple la voluntad de Dios, de nada sirve. Porque Dios quiere que usted haga su voluntad. Dios quiere que usted haga su voluntad. Y Dios siempre ha enviado a un hombre. Noé, Abraham, Moisés, los profetas. Y el último hombre, al cual Dios cambió, vil del mundo, lo cambió, siendo una serpiente, una víbora, fariseo de fariseos, Saulo de Tarso. Dios lo cambió y lo convirtió en una oveja suya, de su redil, para que llevase el evangelio de las revelaciones. Porque estaba escrito en el libro de Juan, capítulo 3, que dice el Señor, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Eso es una revelación. Es revelación, entrar en la claridad de las Escrituras, entrar al conocimiento de las Escrituras. Porque es fácil hablar de las Escrituras, pero lo difícil es que Dios hable a través de usted. Por su palabra. Dios no habla de otra manera. Porque si no, el diario La Cuarta que había antiguamente, habrían hablado de Dios. Los diarios, el Mercurio y todo eso hablarían de Dios. No. Dios habla a través de su palabra, porque Él no se niega a sí mismo. Él es la palabra. Y es la palabra la que sale por la boca, porque viene del corazón. La palabra de Dios en el escogido de Dios sale, no en otro. Por lo tanto,
Es importante que usted entienda este mensaje. Porque usted, el Señor lo está reprendiendo en esta hora. Para que le busque, y no tan solo le busque y le oiga, sino que ponga su palabra por obra. Porque ¿qué es mejor, dice la Escritura? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Entonces, si usted le obedece a Dios, no tendrá problemas. Porque Dios le sacará de los problemas. No obstante, que en el mundo dice tendréis aflicciones. Pero luego dice, mas no temáis, porque yo he vencido al mundo. Él lo venció por nosotros, para que nosotros fuésemos más que vencedores en Cristo Jesús. Y como vencedores, nosotros podemos entregar un mensaje claro, nítido, transparente. No con argumentos humanos, sino con los argumentos que las mismas Escrituras nos entregan. Es el Señor el que nos entrega por su palabra los argumentos. Y Dios pone en nuestras mentes y ordena la palabra, su palabra la ordena. Por eso que las Escrituras dice, hasta formar el Cristo. Porque la palabra de Dios es como un cuerpo, coyuntura tras coyuntura. Un poquito me veréis y otro poquito no me veréis. Está la revelación y luego viene la aclaración. Está la palabra de Dios, luego viene la aclaración, la revelación de Dios. Y eso solamente lo entiende el que Dios escogió para darlo a conocer a otros, porque está establecido. Dale gracia lo que por gracia habéis recibido. Yo esta palabra la entrego no porque me paguen, no porque busque algún privilegio, no porque busque alguna recompensa. No, Señor. Yo no busco recompensa. Porque el Señor me dio la salvación. Que no es por obra, para que nadie se gloríe. Por gracia. Y si por gracia, dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. El Dios de paz le bendiga grandemente. Para Él sea toda honra y toda gloria. Para mí solamente su misericordia.